Muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Continuamos con lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo final, o sea, el capítulo número 18, y el Señor Krishna le ha expuesto a Arjuna y a la vez nos ha expuesto para el beneficio de todos. Acá unos textos muy significativos, que estos textos en el verso número 57 del capítulo 18 están expuestos de la siguiente manera. El Señor le ha dicho a Arjuna lo siguiente: en todas las actividades tan solo depende de mí y trabaja siempre bajo mi protección. En medio de ese servicio devocional permanece plenamente consciente de mí. O sea, es la indicación, es la semilla de la indicación de lo que significa Bhakti Yoga. Es la semilla nuclear de lo que significa servicio devocional. Es la semilla del conocimiento védico. Es la semilla de la perfección de cualquier conocimiento. Cuando el señor Brahma quiso crear, no sabía cómo, y el señor Brahma, ya sabemos la historia, escuchó una voz, escuchó un sonido, no pudo distinguir de dónde venía, y entonces simplemente lo tomó como algo divino y comenzó desde esa fe, desde esa perspectiva, a meditar en su corazón sobre el sonido, sobre la procedencia del sonido. O sea, el señor Brahma tomó como objeto de meditación a ese sonido, pero no lo tomó como cualquier sonido. La escritura dice que lo aceptó, lo tomó como algo divino. Él concluyó que ese sonido que él estaba escuchando no provenía del universo material, entonces lo aceptó como algo trascendental y entonces fijó su mente en ese algo trascendental y se situó en su corazón de manera disciplinada hasta absorberse completamente en ese sonido, o sea, hasta que ese sonido fuera lo único que había y quedarse ahí mediante la mente fija y la conciencia fija, y a su debido tiempo su estado fue completamente puro y esto le resultó agradable al Señor Supremo, y es que el Señor Supremo se le manifiesta en su forma personal como Narayana y le manifiesta una de sus moradas en la forma de Vaikunta y le instruye. Vamos a recordar entonces el Señor Brahma, después de ver todo esto y recibir satisfacción, etcétera, etcétera, le dice al Señor que él se va a dedicar a la creación, ¿no? como servicio a él, pero que él quiere saber cómo podría dedicarse a esa actividad sin caer en el orgullo, sin caer atrapado en dicha actividad. Señor Brahma le estaba preguntando eso, entonces Krishna le explica lo que se conocen como los 4 versos semillas de Srimad Bhagavatam. Krishna le dice que yo, la suprema personalidad de Dios, era quien existía antes de la creación, de hecho antes de la naturaleza material. Es quien existe durante la creación, o sea, manteniéndola, y es quien aún después de la aniquilación total sigue existiendo, permaneciendo. Ese es el primer verso. Después entonces le dice a Brahma: has de saber, Brahma, que todo aquello que parezca de gran valor o de gran poder, pero esté separado de mí, o sea, no tenga relación conmigo, entonces no es más que ilusión. Le explica, es ilusorio, debes considerarlo como maya o como ilusorio. Después le dice en el tercer verso que yo estoy dentro de fuera, o sea, estoy dentro de todo y a la misma vez estoy fuera. Y debes comprender que los elementos materiales entraron al universo y a la misma vez no entraron.
Y entonces en el cuarto verso dice, con esta mentalidad, aquel que me quiera encontrar debe buscarme en todo momento, en todo lugar y en todo espacio. Y también de manera directa y de manera indirecta. Esos son los cuatro textos, más o menos, los cuatro textos semillas, los cuatro primeros textos que se dijeron, que se hablaron, a partir de los cuales se ramificaron y se construyó todo lo que se conoce como el Srimad Bhagavatam. Pero en esos cuatro textos está la esencia del servicio devocional. Entonces acá el señor Krishna le ha descrito a Arjuna el servicio devocional, o sea, la única forma de hacer servicio devocional y la única forma de trascender el mundo material es realizando las actividades que nos tocan, ya sea por reacciones kármicas, porque hemos construido en el pasado esas disposiciones de acuerdo a nuestras cualidades. Lo que nos toque, la tendencia a lo que nos empuje la naturaleza material, realizarla bajo una guía, pero bajo la dependencia del Señor Supremo. O sea, esa guía nos ayude a cómo ir dependiendo del Señor Supremo y trabajar siempre bajo la protección del Señor Supremo o bajo el sentimiento y comprensión del Señor como de refugio supremo. Después en el texto 58, Krishna le dijo, si te vuelves consciente de mí, por mi gracia pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Sin embargo, si no trabajas con ese estado de conciencia, sino que actúas a través del ego falso sin escucharme, estarás perdido. Cuando un niño nace, el niño no está listo biológicamente, el cuerpo no está listo biológicamente para exponer ya una conciencia del cuerpo. O sea, él no está listo para experimentar de manera consciente y expresar de manera consciente todo lo relacionado al cuerpo. Sin embargo, desde el mismo momento en que nace y también desde el interior, o sea, desde la barriga de la madre, él va recibiendo estímulos en ese cuerpo material a través de los sentidos. Y es esa secuencia de estímulos, después de estímulos cuando nace, durante el parto y posteriormente en el mundo exterior, estímulos para sus ojos, a los colores, la luz, estímulos para sus oídos, estímulos para su olfato, estímulo para su tacto y estímulo para su lengua, o sea, el sentido del gusto. En la medida que todo ese cuerpo, sus músculos, órganos, o sea, su estómago, sistema digestivo empieza a ser estimulado con la lactancia materna, todo empieza a ser estimulado, su sistema respiratorio, todo. Entonces, en base a ese estímulo constante, el niño va desarrollando poco a poco conciencia de sí mismo, conciencia de la función del cuerpo material y después posteriormente conciencia de lo que llamamos mente. O sea, la conciencia inevitablemente se desarrolla a partir de los estímulos. Allí donde usted se le esté estimulando, el área que usted se le esté estimulando, entonces poco a poco usted tomará más atención de esa área y entonces poco a poco irá almacenando las diferentes memorias. O sea, los diferentes estímulos se van quedando como almacén en la memoria y después usted los va enlazando, o sea, los va anclando y es lo que después llamamos conciencia. O sea, desarrolló conciencia de su cuerpo, desarrolló conciencia de sus esfínter, desarrolló conciencia. Por ejemplo, un niño sabemos que no puede controlar desde el primer momento los esfínteres vesical ni anal. O sea, el niño simplemente orina y hace caca cuando simplemente llega el momento y listo. Pero mediante un hacerle experimentar ese estímulo y llamarle la atención sobre eso, poco a poco aprende a controlarlo. El niño toma conciencia y toma el control. Entonces, el estímulo es la única forma de desarrollar conciencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la dicha o la suerte de cruzarnos con un devoto puro del Señor? Ese devoto puro del Señor está potencialmente inundado de amor puro por Dios. Esto quiere decir que las energías internas descritas como la Dini y Samvini, o sea, la Dini es la energía del placer del Señor y Samvini es la energía que hace la acción. Entonces, esta es la Dini, es la energía de amor puro por Dios. Esta energía en parte está dentro de él e irradia a través de su cuerpo, o sea, influye en todo desde el cuerpo de ese devoto puro. Entonces,
Cuando nosotros nos cruzamos o convivimos o conversamos un momento o recibimos una charla de una persona así, entonces si somos abiertos, podemos recibir la influencia de esta energía de amor puro por Dios y esa influencia va a estimular en lo profundo en nuestro corazón. Y es como se dice, o sea, la semilla del Bhakti, la semilla de amor puro por Dios, es dejada en nuestro corazón y hay que cultivarla, y se explica que el cultivo es a través de la asociación y también a través del escuchar y el hablar sobre las glorias del Señor Supremo. Pero el punto al que me quiero referir es que en todo eso hay un estímulo. Escuchar es un estímulo, hablar es un estímulo, relacionarse con ese devoto puro es una forma también de estimular ese amor latente por Dios que hay en nosotros. Es un estímulo. Si no estimulamos, si no buscamos una manera efectiva de estimular nuestra espiritualidad, nuestro cuerpo espiritual, si no buscamos una manera efectiva de estimular nuestra conciencia espiritual, entonces nunca surgirá. Si seguimos simplemente relacionándonos con estímulos de tipo material, estímulos de los sentidos materiales, y vamos reforzando eso, entonces nuestros sentidos espirituales nunca se desarrollarán. Entonces Krishna le está diciendo a Arjuna, si te vuelves consciente de mí, o sea, consciente de Dios. Nosotros estamos conscientes desde el cuerpo material de una parte de los colores, una parte de los sonidos, una parte de las sensaciones, una parte de los olores, hasta donde el cuerpo material y los sentidos materiales lo permiten. Y esa toma de conciencia es lo que nos permite mantenernos de manera lo más lúcida posible materialmente. O sea, la conciencia nos permite la lucidez en cierta área. Lúcido, pero materialmente, porque es donde estamos enfocando prácticamente toda la recepción de nuestros estímulos. Si comenzamos a estimular el trabajo mental, entonces desarrollaremos conciencia mental. Si desarrollamos el trabajo intelectual, conciencia intelectual, así. Y si desarrollamos el trabajo relacionado con Dios o servicio devocional, desarrollaremos por lógica conciencia espiritual o conciencia trascendental. Entonces todo se trata de en qué área de la existencia yo estoy desarrollando mi actividad, y en qué área de la existencia yo estoy siendo estimulado, y en qué área de la existencia yo estoy colocando mi atención. Sabemos que donde colocamos la atención viene después la perfección, o sea, un oficio. Una persona está aprendiendo un oficio y ella aprende en la medida que ella vaya depositando su atención allí en ese oficio, en los errores que comete, en cómo lo hace mejor, las instrucciones que le dan. O sea, en la medida que la atención se va depositando, la atención significa la mente, esa mente se va depositando en un determinado área. Entonces en esa área vamos ganando habilidad, vamos ganando información, vamos ganando destreza y vamos ganando la capacidad de perfeccionamiento creciente. Entonces, servicio devocional significa depositar cada vez más, es una metodología que nos ayuda a depositar cada vez más nuestra atención en el Señor Supremo, en su concepción como persona. Por eso es servicio, o sea, en su concepción como persona. Mediante la sadhana del Bhakti o la sadhana del Bhakti, o sea, nos vamos estimulando, vamos recibiendo estímulo y vamos desarrollando una serie de actividades diarias, regulares, disciplinadas y tomadas en serio y desde la fe, que nos van ayudando todos los días durante un periodo de tiempo determinado a llevar la atención, a llevar la mente hacia la figura del Señor Supremo, ya sea a través de una deidad, en un templo, en la casa, un altar, una lectura, según la sadhana personal de cada cual, dada por el guru o el maestro espiritual. La sadhana no es una cosa caprichosa, yo voy a construir la sadhana que más me guste, la que más me parezca, la que más me dé placer. No, la sadhana es una cosa que debe ser colocada o debe ser dada por el guía, el maestro o el instructor, de acuerdo al análisis y estudio de tu posición real, o sea, de cuál es tu posición real en este plano de conciencia material, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus mayores dificultades, cuáles son tus mayores obstáculos, y entonces en función de eso el maestro diseña la sadhana o la secuencia de entrenamiento.
un entrenamiento que te ayude de manera progresiva a partir del punto en el cual usted se encuentra a ir llevando progresivamente la atención hacia el Señor Supremo. Y esto significa que va a ir purificando, porque al llevar la atención a Dios cada vez más, significa que la atención se va desanclando, se va separando, se va liberando de todo aquello que la tiene completamente atrapada. Es bueno prestar atención a las cosas porque para estar en este mundo usted tiene que prestar atención a las cosas. Atención a cuando cocina, atención a cuando trabaja, atención a cuando conduce. Pero una cosa es utilizar la atención de manera inteligente y armónica, o sea, para algo práctico y útil, y después ya simplemente esa atención en ese elemento, no hay que seguir utilizándola. Y la otra cosa es cuando usted queda atrapado por ese elemento, o sea, su atención queda completamente atrapada en ese elemento, es lo que llamamos apego, o llamamos trauma, o llamamos patología, o llamamos lo que sea. Entonces, cuando un fragmento de su atención queda atrapada en un elemento, ya no puede usted llevar toda esa atención a otros elementos. Entonces, su atención va a ser distráctil, nunca va a poderse centrar en nada, porque su atención está anclada a muchos elementos que simplemente han causado una impresión muy profunda en su mente. Entonces, purificación también implica el proceso de liberación de su capacidad de atención. Pero no solo liberación, porque, por ejemplo, el término autorrealización también significa esa liberación. Usted se va liberando en virtud del conocimiento y de la práctica de todos los elementos que lo tienen apegado, que lo tienen en lujuria. Usted se va liberando de eso hasta que usted queda completamente liberado del condicionamiento material. Pero ya hemos visto que esa liberación del condicionamiento material no significa aún liberación total, porque simplemente puede en un momento dado volver a condicionarse por algún estímulo de orden material que para usted cobre significado relevante, aunque sea en el plano sutil. Entonces hay que dar un paso más, hay que comenzar a hacer lo mismo que te pasó en el plano material, hacerlo en el plano espiritual. Comenzar a tomar conciencia del mundo espiritual, de los estímulos espirituales y comenzar a participar de manera consciente de lo que conocemos como experiencia espiritual o experiencia en el plano de conciencia de Krishna o de conciencia de Dios. Vamos a recordar que no se trata de hacer nada diferente. El mismo procedimiento si estudiamos el crecimiento de un niño, de nuestra propia vida, como una planta, un animal, cómo es que va desarrollándose, cómo es que se va ligando el mundo material, todo ese proceso. Es el mismo proceso que sucede en relación al mundo espiritual, lo único que el objeto de atracción es diferente. En el mundo material significa un constante buscar la manera de dar placer a mis sentidos materiales, o sea, mi disfrute, y un constante buscar la manera de alejarme o rechazar o protegerme de aquello que me causa displacer o sufrimiento o que no me gusta. Evidentemente todo esto de placer y sufrimiento está marcado por mi cuerpo y mi mente material, lo que le gusta a mi cuerpo y lo que no le gusta a este cuerpo. En el mundo espiritual, entonces el placer está marcado por otro elemento. O sea, el placer viene del placer del Señor Supremo. O sea, cuando yo participo del placer del Señor Supremo, entonces automáticamente yo experimento placer. O sea, esa es la regla, ese es el funcionamiento básico en el mundo espiritual. Pero es la misma secuencia. O sea, cuando usted comienza por decirlo así, a comenzar a dar sus primeros pasos, a vislumbrar lo que significa la existencia espiritual, que su cuerpo espiritual está desarrollando habilidades. Entonces usted tiene que ser estimulado, pero de modo espiritual. O sea, tiene que hacer lo mismo que hizo con el cuerpo físico, para que ese cuerpo entonces vaya ganando la conciencia, vaya ganando en amplitud en dicho cuerpo y dicho cuerpo vaya ganando cada vez en más amplitud en cuanto a las actividades y sensaciones que pueda experimentar, porque de ese modo entonces puede percibir con mayor amplitud y riqueza su relación activa con el Señor Supremo. Pero volvemos al mismo punto. O sea, se trata de ir desarrollando conciencia del Señor.
Entonces Krishna le está diciendo, lo veíamos ya, si te vuelves consciente de mí, por mi gracia pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida. Volver a recordar que es por la gracia del Señor. No se puede escapar del plano de conciencia material para siempre, a no ser por la gracia del Señor, porque nada ni nadie puede llevarnos al plano de conciencia espiritual, a no ser que pertenezca o esté situado en dicho plano. Ningún conocimiento del mundo material, nada, absolutamente nada relacionado al mundo material y que no tenga procedencia espiritual puede llevarnos al mundo espiritual o puede sacarnos del mundo material. Puede llevarnos a un estado donde estemos fronterizos, o sea, donde estemos ahí en el margen del mundo espiritual, donde estemos en un estado donde ya no hay estímulo material que nos perturbe, perfecto, muy bien, pero no nos puede hacer seguir de ahí para allá porque la herramienta que se usaba ya no está. O sea, porque todo lo que se usó para llegar a ese estado mediante esa práctica determinada ya simplemente no está o simplemente ya no estoy condicionado a ella. Entonces la gracia de Dios, a menos que yo crea eso con fe real, con total fe, entonces no hay posibilidad de que yo pueda acceder al mundo espiritual. Al mundo espiritual nunca se accede por casualidad. El mundo espiritual no es un pueblo. Usted puede ir conduciendo en su auto por la autopista, hay diferentes ramas o desviaciones y usted simplemente toma una creyendo que es otra y cuando viene a ver llegó a un pueblo desconocido donde usted nunca había estado. Perfecto. Se llegó por casualidad, por confusión. Y así pasa con todo, con un medicamento, usted toma un medicamento pensando que es el que le correspondía y entonces ve que le pasó esto o aquello por casualidad o por casualidad usted se encontró una fortuna o por casualidad usted sacó la lotería, qué sé yo. La palabra casualidad por emplearla. Sé que muchos van a decir, no, no es casualidad, es la causalidad, pero no estamos en filosofía. Estoy mencionando un ejemplo para simplemente citar que eso no sucede en la relación de la espiritualidad. No se avanza en la espiritualidad, no se accede al plano de conciencia de Dios por casualidad. No se llega al reino de Dios por casualidad. No se desarrolla conciencia espiritual por casualidad. Todo eso sucede y así lo cree el devoto y por eso es que puede avanzar por la gracia del Señor. Por eso el devoto siempre en todo ve la gracia del Señor. El devoto ve en todo la misericordia del Señor. Y voy a repetir lo que dicen los grandes acharyas. Sin la fe, sin esa fe resuelta que vaya siendo cada vez más sólida en la gracia y la misericordia del Señor, sin la certeza de que por su gracia y misericordia podemos quedar libres del condicionamiento material, sin la certeza y sin la fe de que su santo nombre tiene el potencial suficiente no solo para liberarnos y purificarnos, sino para establecernos de manera firme en el plano de conciencia de Dios. Sin esa fe, entonces no hay posible desarrollo de amor por Dios, porque tiene que partir de la fe. No hay prueba material, no hay indicador material, es una cuestión de simplemente creer de manera firme, pero a la vez lúcida, no con fanatismo, sino lúcida en todas esas promesas del Señor. El Señor está diciendo que si haces eso, o sea, si te dedicas al servicio devocional, entonces por mi gracia, esa palabra, esa frase es tan maravillosa. Entonces uno podría decir en cada situación de su vida, recurrir a la gracia del Señor. Señor, tú me prometes que si yo me entrego a ti progresivamente, si yo desarrollo conciencia de ti, si yo voy estimulando esa conciencia espiritual y lo hago de manera sincera, aunque lo haga de manera imperfecta, entonces tú, por tu gracia, me ayudas a trascender. Por tu gracia me ayuda a desarrollar cada vez más apego, más atracción por ti. Porque si ese apego y esa atracción por Dios y por las cosas relacionadas a nuestro Señor no se va desarrollando en nosotros, tampoco hay avance hacia el plano de conciencia de Dios. La fe es lo inicial, esa fe ya no se pierde, se va a ir fortaleciendo, pero después esa fe también tiene que ir mostrando un apego hacia los santos nombres, apegos hacia las cosas del Señor, apego hacia sus pasatiempos, apego hacia sus lecturas, apego, o sea, un gusto, ese apego viene de un gusto.
Rushi se llama ese gusto, o en sánscrito, o simplemente llámele gusto, un gusto, y usted le va gustando cada vez más. Pero ese gusto también viene de la relación con devotos adecuados, con personas adecuadas que están establecidas en el Señor Supremo. Y esas personas adecuadas lo estimulan a usted. Este estimular no es con palabras, la simple presencia de esa persona adecuada. Por ejemplo, la literatura define a un Vaishnava, entre otros conceptos, como aquel que canta una vez los santos nombres del Señor con fe. Pero se dice que aquel que está siempre cantando, entiendes este cantar como recordando, pensando los santos nombres del Señor, entonces es un Vaishnava aún mejor. Pero dice que la perfección del Vaishnava es aquel que es capaz de que con su sola presencia incita a que los demás sientan deseos de glorificar al Señor. Esto no significa que ese Vaishnava llegue a un lugar y que la gente sola empiece a cantar, por ejemplo, Hare Krishna. Por ejemplo, no. Si esas personas son personas cristianas, son sinceras cristianas de verdad, cuando esta gran alma llega a ese lugar, esas personas lo que sienten es un deseo profundo, un impulso así de pronto, parece venir de la nada, de comenzar a glorificar al Señor Supremo, y evidentemente van a apelar a su memoria y lo van a hacer según las canciones y los textos que ellos han aprendido con el significado de glorificación en su doctrina. Pero lo que quiere decir el texto es que la presencia de esa persona, la presencia del amor por Dios en esa persona, sin hablar nada, su simple presencia estimula entonces el deseo de glorificar los nombres de Dios o glorificar al Señor en las otras almas. Entonces esa es la perfección, ese es el Vaishnava perfecto, Vaishnava donde ya no hay ningún grado de impureza. Pero entonces cuando uno se reúne con personas que con más impureza o menos impureza están con fe determinada, glorificando al Señor, con la certeza de que esa glorificación es capaz de ir quemando todas sus reacciones pecaminosas o reacciones kármicas, con la certeza de que esa glorificación los está purificando, con la certeza de que esa glorificación les va a ir desarrollando conciencia de Dios, porque esa glorificación es una de las actividades del servicio devocional. Glorificar a Dios, cantar los santos nombres de Dios, agradecer al Señor es una de las actividades de servicio devocional. Todo aquello que está relacionado, toda actividad que yo relaciono con el Señor directamente, de manera transparente y con fe, es una actividad de servicio devocional. Entonces, si es una actividad de servicio devocional, es una actividad que va a ir desarrollando mi conciencia espiritual o mi conciencia de Dios. Y si mi conciencia de Dios se va desarrollando y yo me mantengo firme a pesar de las circunstancias, entonces voy a avanzar rápidamente. Todo este proceso, por supuesto, bajo una guía, bajo compañeros o compañeras que nos ayuden y que nos vigilen, porque las tendencias antiguas van a querer restablecerse en nosotros. El proceso de purificación siempre es un proceso muy complejo y muy difícil, porque nuestras tendencias antiguas, las tendencias bajo las cuales estamos adaptados a funcionar, van a querer volver a nosotros, van a cada rato emerger. Eso, cuando uno está cantando el santo nombre, vamos a suponer que lo estamos cantando con fe, porque hay dos formas generales, sin fe y con fe. Vamos a suponer que lo estamos cantando con fe. ¿Fe en qué? Fe en que el Señor y su santo nombre tienen la misma potencia, son la misma cosa. Fe en que el santo nombre tiene capacidad para purificarnos completamente. O sea, nosotros estamos cantando con fe, de manera imperfecta, pero con fe. Entonces se dice que ese canto, se dice que se está cantando el Namabasa. Namabasa significa que el canto está siendo impuro debido a nuestros rezagos de ignorancia todavía y debido a las nubes de los anartas o a las nubes de las impurezas. O sea, y se explica entonces que esas nubes de los anartas hacen lo mismo que en el mundo físico. El sol tiene siempre la misma intensidad, pero a veces el día está nublado y las nubes impiden que la persona que está en la tierra reciba con toda la fuerza la radiación solar. Pero cuando esas nubes pasan, la persona puede percibir a plenitud esa radiación del sol. Entonces el canto de los santos nombres como el sol puro, y su luz nunca fluctúa, su luz, su potencia nunca cambia, porque es el Señor mismo.
Pero las contaminaciones o diferentes anartas son como nubes que se interponen, o sea, que se colocan frente a la mirada, frente a la conciencia del practicante y hacen experimentar con menos fuerza la potencia divina del Señor. Entonces el practicante en esos momentos decae, pasa trabajo, vienen tristeza, preocupaciones, o vienen tendencias antiguas, de diferentes apegos, de diferentes comportamientos repetitivos, de diferentes lujurias, de diferentes dudas, de diferentes confusiones. Pero el practicante debe saber que esos son como las nubes, que en verdad no es que el santo nombre ha dejado de funcionar, no es que Dios ha dejado de funcionar, no, en verdad están pasando anartas, están emergiendo aspectos de su propia existencia, aspectos de sus propias reacciones kármicas que están ensombreciendo, que están menguando el efecto del santo nombre o la percepción de ese efecto. Pero él debe saber que si se mantiene firme en la fe y se recuerda a sí mismo, ahora mismo yo estoy sintiendo una etapa de tristeza, ahora mismo estoy sintiendo esto o aquello, o el deseo de esto y de aquello, pero yo sé que eso es una contaminación, es como las nubes de mi propia existencia, pero el sol de mi Señor sigue allí. Yo sé que esto es una trampa a la mente y yo debo de fijar mis ojos no en esa nube oscura, sino en el sol que hay detrás. Entonces uno imagina a su Señor o recuerde lo que ha leído sobre el Señor, algo que sea lo que más se le quedó grabado a uno del Señor. Entonces uno se busca esa imagen y se ancla en esa imagen o se ancla en ese sonido y sigue allí firme. Y si uno es capaz de permanecer así y a la vez atento, va a ver cómo la nube oscura en menor o mayor tiempo se va desplazando. Pero después vendrá alguna otra nube en algún otro momento, es así, o sea, los anartas van pasando, pero con el servicio devocional fiel y con una guía adecuada y con un ir acabando con la ignorancia, entonces todo eso va siendo cada vez menos y la luz del santo nombre se va mostrando con su fuerza total. Esta ignorancia de la que hablo y que también impide la percepción adecuada de los santos nombres es la ignorancia triple. La ignorancia triple significa la ignorancia sobre lo que somos en verdad, la ignorancia sobre lo que es el Señor Supremo y la ignorancia sobre nuestra relación. O sea, comprender que somos almas espirituales o partes integrales del Señor, que existimos para servir en nuestra posición original. Comprender que el Señor es el verdadero disfrutador, el dueño de todo, el más grande, lo más pleno que hay. Conocerlo como persona, conocerlo como repleto de cualidades magníficas, conocerlo como hacedor de incontables actividades maravillosas. Y comprender que entre el Señor y su forma, y sus formas, y sus nombres, y sus cualidades, y su morada, y sus pasatiempos, no hay diferencia alguna. Por tanto, entre el santo nombre de Krishna y el Señor Krishna en persona no hay diferencia. Esas tres comprensiones, llegarlas a comprender con certeza, es a lo que se le llama conocimiento y comprender evidentemente que la energía material o la conciencia material es la sombra de la conciencia espiritual, por tanto no hay en ella verdadera luz ni verdadera felicidad. Cuando uno va comprendiendo eso, las dudas se van despejando, la fe se va fortaleciendo y entonces se percibe con mayor fortaleza los efectos del canto del santo nombre. Buscar un instructor, un guru fidedigno que te diseñe una sadhana para ti específica, bhakti sadhana, una práctica de bhakti específica, entonces encaminarte en esa práctica de manera seria y de manera disciplinada y por supuesto con fe, mientras que vas cantando los santos nombres, lo cual permanece siempre. El canto de los santos nombres, la meditación en los santos nombres siempre está presente durante todo el proceso y aún después de la liberación sigue estando presente. Pero todo ese es el proceso, todo ese proceso necesita de fe. Si no hay fe, por ejemplo, si uno piensa que el nombre y el Señor no son lo mismo, o si uno piensa que, por ejemplo, la figura de Krishna es una figura simplemente momentánea y el nombre de Krishna es temporal y pertenece a este mundo, a un momento histórico simplemente de la humanidad. Si uno se va por todas esas dudas, entonces uno puede cantar los santos nombres del Señor durante millones de vidas, dice la Escritura, que nunca percibirá, nunca podrá percibir ninguno de los efectos que las propias Escrituras señalan sobre el santo nombre.
Entonces, no se trata de una cuestión de entendimiento filosófico, no se trata de una cuestión de entendimiento académico, de discusión especulativa, no se trata de una acumulación de rituales, no se trata de una acumulación de diferentes ejercicios de concentración o de otros tipos, sino que se trata de un ambiente, una relación, una compañía, un trabajo interior que me ayude en principio desarrollar fe en estas lecturas que compartimos, desarrollar fe en las promesas del Señor, desarrollar fe en las enseñanzas que nos transmite, desarrollar fe en el propio Señor de modo general. Sin esa fe, entonces no hay gracia, no se recibe la gracia y sin esa gracia no se puede trascender, no se puede desarrollar prema o amor puro por Dios. Entonces decía, pero que sin embargo la persona si trabaja sin escuchar al Señor Supremo, sino que trabaja caprichosamente, entonces estará perdido. El texto 59 dice, si no actúas siguiendo mi indicación y no peleas, entonces te vas a dirigir por un camino falso. Debido a tu naturaleza te tendrás que dedicar a la guerra. Vamos a recordar que Bhagavad Gita se establece en el hecho de que Arjuna está confundido. Él como kshatriya o él como guerrero debe pelear. Y entonces el Señor le está diciendo el mejor modo de hacerlo. El Señor en persona le está diciendo debes pelear por esto y por aquello. Pero Arjuna está dudando porque está enredado en el asunto de que en los ejércitos están amigos, maestros, familiares, entonces él teme que si tiene que matar a alguno, ¿verdad? O sea, el Señor le está diciendo, debes pelear, debes de dirigir tu actitud como kshatriya a participar en esta batalla. Es el mejor modo, o sea, es lo mejor que puedes hacer, pero Arjuna está pensando en sus propias concepciones de filiales, o sea, de lazos, de cariño y amistad que ha construido. Entonces eso lo hace dudar. Claro, Krishna le está diciendo, si no actúas siguiendo mi indicación y no peleas, entonces te vas a dirigir por un camino falso. O sea, toda conclusión o camino que elijamos en la vida y que lo elijamos por determinadas razones y esas razones no guarden relación con el Señor Supremo, el Señor explica que es un camino falso. A esto es importante y aquí hay que tener cuidado porque somos seres muy sensibles. Entonces cuando nos tocan ciertos conceptos que son importantes para nosotros, como el concepto de familia, hijo, lo que me gusta, mis valores, mis principios, entonces nos ponemos cerrados y empezamos a atacar a aquello que está lastimando o está sensibilizando dichos conceptos. Por eso la lectura de los textos sagrados debe ser muy cuidadosa y siempre con alguien que nos ayude a entenderlo correctamente, porque pueden provocar mucha perturbación hasta el punto que la persona pueda alejarse por completo y decir yo no leo más ese texto o no escucho más sobre esa enseñanza porque están llevando a la persona a realizar esto y a realizar aquello. Entonces dice, debido a tu naturaleza te tendrás que dedicar a la guerra. Arjuna era kshatriya. Arjuna no iba a poder permanecer sin pelear, porque su naturaleza interna lo empujaba a pelear. Entonces, si usted no puede permanecer sin hacer algo, usted tiene dos opciones nada más. Lo hace, se dedica a ese algo de manera caprichosa, por razones completamente mundanas, o se dedica a ese algo por razones trascendentales, o sea, actúa como instrumento de Dios. O actúas como instrumento de Maya y la ilusión y tus caprichos ilusorios, o actúas como instrumento de Dios. No hay otra opción para la entidad viviente. La entidad viviente no puede dejar de ser instrumento. Todos estamos siendo instrumentos constantemente, porque esa es la razón de la entidad viviente. Lo que tenemos la libertad de elegir de quién o de qué vamos a ser instrumentos.
Voy a ser instrumento de la energía ilusoria, de la energía material, de todo lo que, el nombre que ustedes le quieran poner, o voy a ser instrumento del Señor Supremo, o sea, la sabiduría divina, del amor divino, de las conclusiones divinas. Ahí está la cosa. Se le llama sadhu o santo a aquel que escoge el camino sincero y definido de ser instrumento de Dios y lo hace con toda entrega, o sea, se entrega por completo al Señor. Por ejemplo, la palabra sadhu en el capítulo número 11 le decimos Bhagavatam, así como en el Bhagavad Gita se explican varias características de qué es un sadhu o qué es un santo. Y se explican muchas características, ¿verdad? Que si es pacífico, que si ve a todos con iguales ojos, que si es armonioso en cualquier situación, que si es compasivo, que si es humilde, que si es sencillo, que si a muchas características, y uno podría dedicarse a construir y a perseguir esas características en nuestra vida para poco a poco irnos acercando a esa figura. Pero también debe saberse que las características de los sadhus se reúnen en dos grandes grupos: la primaria o fundamental y las secundarias o acompañantes. Todas esas características que describen su carácter, su tendencia, o sea, la forma de manifestación del sadhu o del santo son características secundarias. La única característica principal o nuclear verdadera que identifica a un santo es su completa entrega al Señor Supremo. Eso es lo único que realmente identifica a un sadhu. Si no hay esa completa entrega al Señor Supremo, entonces no está el sadhu. Una persona puede ser humilde, puede ser entregada, compasiva, puede no dejarse alterar por nada, puede conocer las escrituras, puede tener todas las características, pero si no hay amor de entrega completa hacia Dios, si no hay confianza plena en Dios, si su vida no está puesta en manos de Dios completamente, con toda certeza, entonces esa persona no puede ser conocida como un sadhu. Y ahí está la diferencia entre un gran alma y un gran ser humano. No es lo mismo. No es lo mismo un gran ser humano que ha desarrollado tanta sensibilidad, tanto esto por el prójimo, tanto aquello, que un gran alma o un sadhu. Porque usted puede ser un gran ser humano y no incluir a Dios en su vida. Pero usted no puede llegar a ser un gran alma, o sea, y la evolución del ser humano no puede llegar allí sin incluir a Dios en su vida. Entonces vamos a ver que cuando encontramos a personas entregadas completamente a Dios, es lógico que no todas las características estén presentes y a veces queden todavía algunos rezagos de ciertas características incluso negativas de su vieja personalidad, pero aún así, debido a que está entregada completamente a Dios, se le debe tener como un devoto perfecto. Se le debe tener como un Vaishnava, y dice la escritura que se le debe rendir todo tributo, respeto y servirle cada vez que se pueda, se le debe servir, porque eso es para nuestro beneficio. Por eso hay que tener cuidado. La escritura dice que la crítica a un Vaishnava o a un devoto del Señor destruye nuestro avance espiritual. ¿Por qué? Porque el Vaishnava o el devoto del Señor nos puede dar amor por Dios, nos puede dar bhakti, puede estimular el amor por Dios en nosotros. Sin la figura de ese Vaishnava, no es posible que nada ni nadie nos estimule amor por Dios, y si nadie nos estimula amor por Dios, nunca podremos llegar al Señor. Entonces quiere decir, nuestra vida se convierte en un desastre. Fíjense la importancia de un Vaishnava. Entonces yo debo tener cuidado a quien cuestiono, porque yo puedo ser que cuestione a alguien desde mi mirada inexperta, que presenta tal defecto a mi gusto. Mira, fulano, dicen que es un gran devoto, pero mira cómo hoy cogió ira, o cómo gritó, o cómo maltrató en su respuesta a fulano. Usted debe saber que todavía son imperfecciones que van quedando, pero si ese fulano está entregado completamente, se ha entregado completamente al canto de los santos nombres con completa fe, sabiendo que no hay diferencia entre el nombre del Señor, y está refugiado por completo con el Señor Supremo, mira, debes saber que estás cuestionando por ignorancia a un gran devoto del Señor. Entonces eso es fatal para tu avance espiritual. Entonces es complejo, pero esa es la indicación de un sadhu: la entrega completa al Señor Supremo. No es si salen muchos carteles, si salen muchos anuncios, si abrió programas de rehabilitación, si abrió programas para los pobres, si llenó el mundo de comida, si llenó el mundo de medicina. Esa no es el carácter fundamental del sadhu. El sadhu puede hacer todo eso, pero partiendo de una entrega completa a Dios.
No crea que porque alguien es seguido por muchos discípulos, o porque vive en no sé dónde, o porque hace no sé cuántos rituales, o porque da discursos muy bonitos sobre Dios, es un sadhu o es un alma santa. No, ese alguien tiene que expresarse a través de ese alguien, entrega completa a Dios. En su vida cotidiana tiene que verse que él está entregado completamente a Dios. O sea, eso significa esto que dice aquí Dios a Arjuna. O sea, actuar bajo su indicación. El sadhu no actúa bajo ninguna indicación. Todo lo que hace el sadhu es indicación de Dios. Ahora recuerdo a Jesús de Nazaret cuando dice, yo les he dicho solo lo que he escuchado de mi Padre. Jesús no hablaba palabras de sí mismo, sino palabras que hubiese escuchado su Padre. Jesús no explicaba nada por sí mismo. Jesús no realizaba nada de sí mismo, sino solo lo que su Padre en su relación íntima le mandaba a realizar, y actuaba de acuerdo a lo que su Padre quería. Entonces, eso es a lo que llamamos sadhu. Sadhu ya no tiene vida personal, es un instrumento que ha decidido voluntariamente colocarse en las manos de Dios. Ha comprendido que ha estado en las manos de la energía material ilusoria por no sé cuántas vidas. Ha comprendido que de ahí no ha salido nada realmente liberador ni bueno eternamente. Y entonces simplemente ha decidido emprender la dirección contraria. Has decidido dejar de ser sirviente de Maya, dejar de ser herramienta de Maya, dejar de toda esa pila de cosas y comenzar a ser un sirviente del Señor. Y ha ido a pedir entrenamiento, o sea, ha recurrido a un maestro espiritual, a un instructor, a una persona adelantada en ese sentido. Por favor, instrúyeme, por favor, ayúdame, entréname a cómo ser un sirviente de Dios. Ese es el paso más magnífico que un ser humano pueda dar en su vida. No por emoción, no por capricho, no por mandato, no para quedar bien con la gente, no para encajar en un grupo social, no. Por convicción, por conclusión propia, por resultado de un proceso de análisis profundo en su vida. Ese es el verdadero paso. Todos los otros pasos van a caer porque son falsos pasos superficiales. Por eso es necesario la meditación diaria en todo lo que voy escuchando, en todo lo que vamos reflexionando, y meditar en mi vida, y revisar mi existencia, y es necesario para que a su debido tiempo ver si yo llego a la conclusión de que quiero dar ese paso. O sea, yo quiero entrenarme como servidor del Señor, yo quiero entrenarme como instrumento del Señor, porque ya que tengo que ser instrumento, he pasado la vida siendo instrumento de este cuerpo, de estos sentidos, de mis diferentes deseos, anhelos, metas, de lo que yo llamo familia, de lo que yo llamo amigos, de mi jefe, de los trabajadores, instrumento de tantas cosas, instrumento de la droga, instrumento del alcoholismo, instrumento de la lujuria, de la avaricia, de la vanidad, del orgullo, instrumento, pero en todo eso no son más que disfraces de Maya. ¿Y qué he obtenido al final? ¿Qué he obtenido al final? No he obtenido la joya de la existencia, que es amor puro por Dios y liberación del condicionamiento, sino que estoy lidiando con lo mismo de diferentes maneras. Entonces yo quiero salirme de eso y quiero comenzar a entregarme a los pies del Señor. Yo quiero convertirme en un instrumento del Señor de manera lúcida, sin locura, sin fanatismo, y lo estoy decidiendo de manera consciente. Yo quiero vivir como instrumento del Señor. Ningún entrenamiento es fácil, y sé que eso implica liberarme de todo, y sé que implica un descondicionamiento material, pero yo quiero ser. Y uno va a los pies del Señor, y cuando está cantando los santos nombres o está en sincronización con la idea del Señor, entonces uno está teniendo un solo sentimiento. O sea, por favor, Señor, conviérteme en un instrumento. Francisco de Asís lo decía en su famosa oración: hazme un instrumento de tu paz. O sea, y cuando uno ve lo magnífico de eso, uno ya no tiene prioridades. Sigue funcionando normal en la sociedad con sus deberes familiares, laborales, estudiantiles, pero su corazón ya tiene otro rumbo. Su corazón está determinado a convertirse en un instrumento de Dios. Pero repito, no lo quieran hacer a la fuerza, no lo quieran hacer como un entrenamiento, no. Que eso emerja en algún momento determinado por conclusión propia. Que la gracia y el amor de Dios nos acompaña a todos nosotros, nuestros seres queridos,
los conocidos y también a las personas desconocidas. Que acompañe, en fin, a toda criatura del universo para que en un momento u otro tengamos la dicha perfecta y maravillosa de sentir en nuestro corazón y que sientan ellos también en su corazón el brote incontenible del deseo de entregarnos a nuestro Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.